Las cosas tienen un propósito. Una de las muestras de que hemos sido creados a imagen de Dios es que rara vez hacemos cosas sin sentido o sin propósito. Especialmente cuando son proyectos, cuando son planes, cuando son negocios, cuando son escritos, cuando son tareas. Tenemos algo en mente, algo que queremos alcanzar, algo que queremos lograr, un propósito final. Y nuestro amigo, maestro, hermano y apóstol Juan no es la excepción. Cuando él escribe Primera de Juan, tiene un propósito en mente claro. Él sabe exactamente para qué escribió la carta. Y en esta porción que vamos a estudiar esta mañana, nos deja de nuevo claro cuál era el propósito de lo que nos ha escrito. Ya nos estamos acercando al final. Él está cerrando la carta, recapitulando, diciéndonos: para esto les escribí. Y se acerca ya a los últimos versículos que estaremos estudiando de nuestro maestro. Dice así Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 13 al 17. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Oremos. Dios, nos acercamos al final de esta carta maravillosa que nos has permitido estudiar ya por bastante tiempo, más de un año. Gracias, oh Padre Santo, por todo lo que hemos aprendido de ella. Y ahora que nos acercamos a las últimas palabras de Juan, queremos pedirte, oh Dios, que una vez más, como has hecho hasta este momento, tu Espíritu Santo ilumine cada una de estas palabras en nuestros corazones y nos ayude a entender, a creer, a abrazar, a confiar, a descansar y a poner por obra y en práctica todo lo que aprendamos. Se acerca el final, oh Dios, y hay emoción al estudiar, al haber culminado el estudio de una carta así. Pero también queremos rogarte, oh Dios, que no nos permitas olvidar lo que hemos aprendido. Y que nos ayudes, oh Padre, a revisitar esta carta una y otra vez con mayor comprensión, mayor entendimiento y sobre todas las cosas, poniendo nuestra mirada en nuestro Salvador Jesucristo, el tema principal de esta carta y el tema principal de toda la Biblia. Oramos esto en su nombre. Amén y amén. Estas cosas os he escrito, dice Juan, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí Juan nos dice el propósito de su carta, específicamente, ¿verdad? Hemos hablado acerca de las pruebas diferentes que Juan nos ha ofrecido para entender, para ver en nosotros mismos, para autoexaminarnos y ver si somos creyentes. Pero realmente el propósito de él es un poco más amplio, en el sentido de que lo que nos dice es, él quiere que sepamos que al haber creído en el Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Es bien similar, de hecho, el propósito de esta carta al propósito con el que él escribió el Evangelio de Juan. ¿Recuerdan sus palabras en Juan capítulo 20, versículo 31? Juan dice, pero estas se han escrito, hablando de su Evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Había escrito el Evangelio para gente incrédula. Y había escrito el Evangelio para que conocieran a Cristo y para que creyendo en Cristo tuvieran vida en su nombre. Ahora la carta es como la continuación. Para esos que creyeron, para esos que leyendo su Evangelio creyeron en Cristo, para esos que escuchando la predicación del Evangelio de los apóstoles y de los primeros discípulos abrazaron a Jesús y confiaron en Él, ahora Él les dice, ustedes que creen, para ustedes que creen,
Yo quiero que sepan que tienen vida eterna, mis hermanos, y eso es lo que nosotros deberíamos llevarnos de todo esto. Entender y saber con seguridad, tener la certeza y la confianza de que tenemos vida eterna, porque hemos creído en el Hijo de Dios. Y es curioso porque dice que a los que creyeron, para que sepan que tienen vida eterna, y luego dice, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Es como redundante, es raro, ¿verdad? Porque dice, ustedes que han creído en el nombre del Hijo de Dios, quiero que sepan que tienen vida eterna y que crean en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? ¿No es que ya creen? Hermanos, el Evangelio es necesario todos los días. Necesitamos confiar en Cristo todos los días. Necesitamos creer en Cristo todos los días. Venir a Él en arrepentimiento y fe todos los días. Esa es la vida cristiana. Hemos creído en Cristo, sí, pero no termina ahí. ¿Cuál es el riesgo de empezar por fe y dejarlo como que solo en el principio necesitamos fe? Que vamos a caer en las obras, vamos a caer en el mérito propio. Vamos a empezar a pensar que, ok, Cristo me salvó para empezar yo esta vida cristiana y ahora el resto depende de mí. Y yo tengo que esforzarme, y yo tengo que luchar, y yo tengo que hacer todo lo que Dios quiere, y debo agradarle para preservar esta salvación, para mantener esta vida eterna, para tener seguridad de la fe. Esa es la mentira de la autojustificación, es la mentira del fariseo. Y por eso Juan nos dice, no, ustedes han creído en Cristo, sepan que tienen vida eterna y crean en Cristo. Ese es el llamado. Debemos creer en Cristo una y otra vez. De la misma manera que empezamos, de esa manera debemos continuar. Arrepentimiento y fe. Hemos visto muchas pruebas de cómo se sabe que uno es creyente a lo largo de esta carta, pero no permitamos que las pruebas sean nuestra seguridad y que las pruebas se conviertan en nuestro fundamento. No es eso. Las pruebas sirven para que veamos que ese Cristo que murió por nosotros es fiel y cumple sus promesas y está haciendo en su iglesia lo que ha prometido hacer, y nos permite crecer en doctrina, nos permite crecer en sanos sentimientos hacia Dios y hacia nuestro prójimo, nos permite crecer en nuestras obras, pero todo eso por su obra completa en la cruz. En momentos de duda, en momentos de dificultad, volvamos a ver siempre la cruz y creamos que tenemos vida eterna y creamos en el Hijo de Dios. ¿Cuál era el problema de la iglesia? La carta fue escrita para que estos hermanos crecieran en seguridad, pero no solamente para que crecieran en su seguridad, observando las pruebas en sus vidas, las evidencias en sus vidas, sino para que en este momento que leían la carta tuvieran seguridad. Porque la seguridad está en que hemos creído en el Hijo de Dios. ¿Tiene usted esa seguridad? Aun cuando falla, cuando peca, cuando se equivoca, cuando no vive a la altura del nombre santísimo de Dios, ¿tiene usted la seguridad de que es su hijo? ¿Tiene usted la seguridad de que tiene vida eterna? ¿Tiene usted la seguridad de que le pertenece a Dios por Cristo? Debemos tener seguridad ya. Y no es presunción tener seguridad. El problema que enfrentaba la iglesia y que está como entretejido en todas las páginas de esta carta es que había falsa enseñanza. Y eso sí que puede dañar la seguridad. Habían creído falsos evangelios, habían creído cosas equivocadas acerca de Cristo, habían creído cosas equivocadas acerca de la fe, acerca de la salvación, acerca de la vida cristiana, mentiras, literalmente mentiras y blasfemias, herejías contrarias al verdadero evangelio de Cristo. Y ellos venían de esa enseñanza. Necesitaban seguridad, necesitaban saber que creían en el Hijo de Dios y que ahora podían disfrutar de esa confianza y esa seguridad en Él. Todos aquí tenemos un trasfondo parecido. Hemos salido de iglesias donde nos han mal enseñado.
En algunos casos, herejías directamente. En otros casos, verdades torcidas, ideas equivocadas que hemos dejado que formen parte de nuestro andar cristiano. Experiencias emocionales, manipulación ambiental, musical, méritos propios a través de reglas y más reglas, que al final son legalismos superficiales, que en nada aportan a la lucha contra el pecado. La salvación decisoria, que usted se salvó por decisión propia y por lo tanto su seguridad está en esa decisión que usted tomó. Incluso manifestaciones sobrenaturales, que si no ha hablado en lenguas no es creyente, que si no ha experimentado algo más allá del orden natural no puede decir que es cristiano, que si no está en sintonía con el mundo espiritual y las cosas extrañas que ocurren en el mundo y nunca lo ha vivido, usted no puede ser cristiano. Mis hermanos, la pregunta es, ¿ha creído usted en el Hijo de Dios? Y si ha creído en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Y punto. Esa es la verdad. Ahí está nuestra confianza y nuestra seguridad. Sí hay criterios alrededor. Hay doctrina correcta que debemos conocer. Hay una vida moral que debemos seguir. Hay relaciones que debemos tener con Dios y nuestro prójimo, pero esos son frutos. No son nuestra seguridad ni son nuestro fundamento, son frutos de la verdad de que tenemos vida eterna. Y esa vida eterna se empieza a manifestar en nosotros hoy, ya. La eternidad de gloria en perfección sin pecado empieza a manifestarse en nosotros hoy, de tal manera que el pecado que antes amábamos hoy lo odiamos, de tal manera que hoy queremos agradar al Dios del que antes nos escondíamos, de tal manera que hoy tenemos comunión con ese Dios. Hemos oído el Evangelio, hemos creído en el Evangelio, vivimos conforme a ese Evangelio y sabemos que tenemos vida. Y esa certeza no es orgullo ni es presunción. La certeza del creyente está bañada por humildad, porque lo que reconoce es que mi seguridad no está en mí, que mi seguridad no depende de mi percepción. Mi seguridad descansa en una obra objetiva y perfecta, cumplida por Cristo Jesús, y por lo tanto puedo tener seguridad, pero no con orgullo, no como algo que yo logré o algo que yo alcancé, sino porque alguien lo alcanzó por mí, y solo por eso puedo estar confiado, porque no depende de mí, porque nunca ha dependido de mí. Si fuera así, no podría tener seguridad. Si dependiera de mí, una cosa sería segura: la duda, el temor. Pero Cristo lo logró. Cristo lo hizo. Y en esa cruz Él clamó: consumado es, y consumado fue. Dudar de su palabra y no confiar en Él, eso sí sería presunción y orgullo. Es Dios el que está diciendo: todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene la vida. Dudar de eso es creerse usted más sabio que Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Les dije ahora que esa vida eterna que tenemos se manifiesta ya, se manifiesta ahora. Y una de las maneras en que se manifiesta es en la realidad de que tenemos comunión con Dios, en la realidad de que podemos acercarnos a Dios con libertad de expresión y que podemos poner todas nuestras cargas y nuestro gozo delante de Él y saber con seguridad que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ustedes entienden el privilegio que significa esto? Saber que podemos venir delante de Dios, que tenemos acceso a Dios, acceso a su trono, confianza delante de Él. No solo cuando Jesús vuelva,
estaremos con Dios por la eternidad. No solo en el día final podremos presentarnos con confianza y seguridad, es hoy y ahora, confianza aquí y ahora. Acceso directo al Padre para orar, para pedir conforme a su voluntad y esperar solo un resultado. Él nos oye. Nos oye. Sí, hay una condición. Que pidamos conforme a su voluntad. Por supuesto. Y eso no debería ser un problema para el creyente. Muchas de nuestras oraciones tienen que ver con eso. Señor, haz tu voluntad. Señor, enséñanos tu voluntad. Señor, guíanos. Nacen de un corazón dependiente, que entiende, que necesita que Dios le ayude. No buscamos imponer nuestra voluntad, aunque somos honestos y le decimos qué es lo que queremos. Pero no buscamos imponer nuestros deseos. No creemos que tengamos un mejor criterio que Dios. No creemos que podamos ver más allá de nuestras narices. Pero Dios sí tiene el criterio supremo, perfecto. Y por eso nos unimos a la oración de Jesús. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y no con resignación. No como diciendo, de ay, ni modo, que se haga tu voluntad. Al fin y al cabo eso es lo que va a pasar. Se va a hacer tu voluntad. No sé ni para qué oro. No. Abrazamos esa voluntad. Anhelamos esa voluntad. Y nos sometemos a esa voluntad. Nos alineamos a esa voluntad. Esa es la vida cristiana. Esa es la oración del creyente. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró así? Porque no basta ser sincero, no basta tener buenas intenciones. Es que debemos conformarnos a su voluntad. Pedís y no recibís porque pedís mal, dice Santiago, para gastar en vuestros deleites. Hay una manera correcta de pedir. No se trata simplemente de ser honesto y sincero. Y sí, Dios nos llama a ser honestos y sinceros. Pero eso no es el fundamento de que Él nos vaya a oír y nos va a dar todo lo que a nosotros se nos antoje. No. No sabemos pedir porque pedimos para nuestros deleites en lugar de pedir la voluntad de Dios. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No sé qué hacer, Dios. Guíame, muéstrame el camino, dirige mis pasos. O sé lo que tengo que hacer, pero no tengo la fuerza para hacerlo. Ayúdame. Dame los medios, dame la fuerza. Provee tú conforme a tus riquezas, conforme a tus promesas. Esto es lo que a mí se me ocurre. Esto es lo que yo creo que es la mejor opción, pero tú eres más sabio que yo. Enséñame. Dame sabiduría. Dependo de ti. Sin ti nada soy, sin ti nada puedo hacer. Que se haga, oh Dios, tu voluntad. La fe acepta que la voluntad de Dios es mejor y confía en su plan y confía en su propósito, incluso cuando no lo entiende. Esa debe ser la oración del cristiano. Luego Juan pasa a darnos un ejemplo de oración bastante curioso. En el versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Primero, tenemos que decir que si sabemos que Él nos oye, cuando pedimos, podemos estar seguros de que nos está dando lo que necesitamos. Casi como si ya lo tuviéramos. Esos son los ojos de la fe. No es actuar en fe y declarar, no es esto. Es que Dios ha prometido oír nuestras peticiones cuando son conforme a su voluntad y Él las responde inmediatamente, aunque en el tiempo quizás se manifiesten después. ¿Conocen la historia de Daniel? Una petición muy específica que él estaba haciendo
y él recibe una visita de un ángel que le dice, esta petición Dios la contestó hace, pero hasta ahora he podido llegar con la respuesta. No estoy diciendo que esperemos ver ángeles que se nos van a presentar con las respuestas a nuestras peticiones, pero el punto es que Dios escucha nuestra oración y contesta, pero a veces esa respuesta toma tiempo para desarrollarse, toma tiempo, pero confiemos en que Él oye y Él concede conforme a su santa y divina voluntad. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora bien, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. En este caso, no es intercesión por uno mismo, ni oración por uno mismo. Está diciendo que debemos orar por el hermano que peca, por el hermano que cae en pecado. Cuando un creyente ha caído en pecado, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Juan nos está enseñando que lo primero que debemos hacer es orar. Orar para que el Señor le conceda arrepentimiento. No es hablar con otros acerca del pecado de nuestro hermano. No es andar chismorreando, ni siquiera con la excusa de orar. Ay, vea, es que me di cuenta de esto. Oremos por fulanita porque vea lo que está haciendo. No es esa la actitud del creyente. Debemos orar, tomar en serio el pecado de nuestro hermano, sí, y orar para que el Señor le conceda arrepentimiento, para que Dios los restaure a la vida. Hablar con Dios acerca de nuestro propio pecado, o incluso hablar con Dios acerca de los pecados de otros, eso no es chisme, porque Dios ya sabe. ¿Cierto? No le estamos contando algo a Dios que le va a dar picazón de oír a Él y de repente va a querer que le digamos más. No, Dios sabe. Él sí sabe. Y entonces nos dice, oren por este hermano para que Dios lo restaure a la vida. Es una muestra de amor pedirle a Dios que tenga misericordia del hermano que cae. Solamente en el cielo nos daremos cuenta de cuánto estas oraciones han afectado la vida de nuestros hermanos. Así que cuando veamos que un hermano falla, lo primero que debemos hacer es orar para que se arrepienta. Pero es curioso que habla del pecado que no sea de muerte, y yo creo que vale la pena detenernos un poco aquí porque sí lo menciona varias veces. ¿Qué es este pecado que no sea de muerte? O más bien, creo que la pregunta es, ¿cuál es el pecado de muerte? Porque el pecado que no sea de muerte, tal vez es más fácil de explicar. Es decir, que hay esperanza de vida, que es un pecado en el que puede caer cualquier persona, ya sea creyente o no, posiblemente, y podemos orar por su salvación, y podemos orar por su arrepentimiento, para que no enfrente las consecuencias definitivas de su pecado, ¿cierto? En el caso del incrédulo, oramos por su conversión. Oramos para que Dios restaure su vida, para que Dios lo salve, perdón. En el caso del creyente que cae, y aquí no estamos hablando del creyente que de repente pecó, estamos hablando del creyente que casi es excomulgado de la iglesia y está llevando una vida de pecado, que casi ni sabemos ya a este punto si es o no creyente. Y la Biblia dice, debemos orar por él para que sea restaurado a la vida, y Dios va a responder esa petición. ¿Cómo sabemos que Dios va a responder esa petición? Porque Él va a preservar a los suyos, es parte de su voluntad. Así que orar para que el Señor traiga el arrepentimiento a un hijo suyo es una oración por la que usted puede estar seguro que Dios va a responder que sí. Tal vez no nos demos cuenta en nuestro tiempo, tal vez ocurra mucho más adelante, tal vez ocurra en otra iglesia, en otro contexto, en otro lugar, mucho después, al pasar de los años. Pero Dios va a responder esa oración. Él va a responder positivamente. Mientras haya perdón, no habrá muerte. Pero ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Qué pecado puede cometer una persona que no solamente lo haga reo de muerte, sino que incluso Juan llega al punto de decirnos, por ese
ni ore. Vean el nivel. No está hablando de yo creo que no está hablando de cualquier pecado. Yo creo que ni siquiera es el pecado de incredulidad, aunque muchos piensan que puede ser este pecado, porque nosotros somos llamados a orar por los incrédulos constantemente y a predicarles el evangelio. No tendría sentido que Juan diga, no, por los incrédulos ni oren. No puede ser el pecado de incredulidad. Es más, ¿no éramos incrédulos todos nosotros antes de que Cristo nos llamara? Veamos el contexto. Por el contexto se pueden trazar tres posibilidades. La primera es la apostasía, que es el que decía ser creyente, pero sale de la iglesia y empieza a dar evidencia de que no era creyente. Ahora pregunto, ¿será que no debemos orar por el apóstata? Yo creo que no. La Biblia enseña que debemos orar. Debemos pedirle a Dios que le conceda arrepentimiento y que pueda volver, aunque va a ser difícil, ¿verdad? Pero podría regresar. No creo que sea el apóstata. Puede ser el rechazo definitivo de Cristo, el rechazo empedernido y definitivo de Cristo. Podría ser esta la opción, pero ¿cómo sabemos nosotros que una persona ha rechazado definitivamente a Cristo? No tenemos manera de saberlo. Nosotros no conocemos los corazones y no sabemos a quienes Dios ha elegido para salvación. Por lo tanto, creo que esa tampoco es la opción. Sin embargo, en el contexto de Primera de Juan había muchos falsos maestros. Falsos maestros, herejes y blasfemos, que predicaban cosas contrarias, abiertamente contrarias a la verdad de Cristo. Personas que estaban en una posición de autoridad, desde donde debían enseñar la palabra de Dios, y habían empezado a enseñar mentiras para su propia ganancia, mercachifles del evangelio, enseñando barbaridades acerca de Cristo. Hemos visto algunos ejemplos a lo largo de la carta, barbaridades acerca de la persona del Hijo de Dios. Jesús regañó fuertemente a los fariseos por cometer ese mismo pecado. Y él le llamó blasfemia contra el Espíritu Santo, porque se atrevieron a decir que lo que Jesús estaba haciendo, lo estaba haciendo por el poder de Satanás y no por el poder del Espíritu Santo. Desde una posición de autoridad, los maestros de Israel, y Jesús les advirtió, están acercándose a un punto de no retorno. Yo creo que ese es el pecado de muerte del que está hablando Juan. Debemos tomar muy en serio a los maestros, no que por error o ignorancia enseñan mentiras, sino los que muy a sabiendas presentan una versión pervertida del evangelio para su propia ganancia, jugando con el nombre de Dios, jugando con el nombre de Cristo, jugando con la palabra de Dios y en última instancia jugando con el Espíritu Santo que inspiró esa palabra. Por estos, mis hermanos, deberíamos sentir indignación, deberíamos sentir un gran enojo. Difícilmente van a inspirarnos compasión, no del creyente verdadero, que ama a Cristo, que ama a Dios Padre, que ama al Espíritu Santo. Sin embargo, este no es el caso del incrédulo común, ni es el caso del creyente que cae en pecado. Por el incrédulo común, por el creyente que cae, por estos podemos y debemos orar para que Dios los restaure, para que Dios los salve. En el versículo 17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Si bien hay esperanza para el pecador o para el creyente caído, es cierto, hay esperanza
y debemos orar por ellos confiando en que Dios puede restaurar o que Dios puede salvar, eso no resta la seriedad del pecado. Todo pecado es injusticia, toda injusticia es pecado. El pecado es transgresión de la ley de Dios, transgresión de la voluntad de un Dios santo. El pecado es opuesto a la justicia de Dios. Es algo serio, es algo fuerte, es algo que debemos tomar muy en serio. Es en última instancia por esto que Juan está escribiendo la carta. Para que creamos en el Hijo y tengamos vida. El problema es el pecado. El problema es la maldad, la condenación eterna. Ese es el problema. La ira de un Dios santo en contra de los pecadores. Y Juan dice, la solución es el Hijo de Dios. La solución es Cristo. Los que creemos en el Hijo, ustedes y yo que hemos confiado, sabemos que tenemos vida eterna. Sabemos que si oramos, Él nos oye y nos responde. Pero los que no creen en el Hijo, los que están allá afuera, o los que han estado en nuestra iglesia y se han apartado, ellos están en una condición de desesperación. Están en una posición miserable. Y necesitan nuestras oraciones. Necesitan nuestra predicación del Evangelio. Necesitan arrepentirse de sus pecados y creer en el nombre del Hijo. La cadena debe continuar. Juan escribió el Evangelio para que nosotros tuviéramos vida en el Hijo. Y nos escribe la carta para que creyendo en el Hijo sepamos que tenemos vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros con este mensaje? ¿Estamos predicándolo a otros que no tienen vida, que no conocen al Hijo? Nuestra vida debe tener un propósito, al igual que esta carta. El propósito de que otros conozcan al Hijo y creyendo en Él tengan vida eterna. Tenemos que predicar. Solo así los incrédulos podrán tener vida. Debemos orar por ellos y debemos continuar la cadena de predicación que viene desde los apóstoles hasta nuestros días aquí en Ciudad Quesada, hoy domingo 4 de septiembre. Una cadena que no se ha roto y no debería romperse por culpa nuestra. Sigamos el legado, predicando el Evangelio. Más allá de nosotros, a todos los que nos rodean, todo el tiempo, de generación en generación, hasta que Cristo vuelva. Oremos. Hay una urgencia, oh Dios, en este mundo. Una urgencia. Nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros, el mundo a nuestro alrededor está en una condición de miseria y desesperación. Y nosotros estábamos ahí. Y hemos salido de ahí no por nuestra obra, por nuestro mérito, por nuestra bondad, sino por tu gracia. Porque tú has extendido la gracia de la predicación del Evangelio a nuestros oídos y a nuestros corazones. Y entendemos que esa es la única solución para un mundo quebrantado, para un mundo sumido en el pecado, para un mundo bajo maldición. La única solución es el Hijo. Es tu Hijo. Solo en el nombre de tu Hijo pueden tener vida. No nos permitas disfrutar de esta vida eterna como algo solo nuestro, de manera egoísta y privada. Ayúdanos, danos el celo y el deseo de proclamar este Evangelio. Que no podamos sostener una conversación
con un incrédulo sin mencionarle su única esperanza, y que no podamos ver con indiferencia a los que se alejan de ti, a los que pecan contra ti, y hacernos de la vista gorda. Señor, ayúdanos a sentir compasión y a doblar nuestras rodillas por los pecadores. Porque si hoy podemos orar por ellos con confianza delante de ti, es solamente por la obra de Cristo Jesús a nuestro favor. Que su nombre sea predicado, anunciado, celebrado, exaltado de generación en generación hasta que regrese por su pueblo. Amén.